Alchemize es una obra de fantasía oscura que puede incluir escenas de violencia, abuso religioso, traumas complejos, impulsos suicidas, autolesión, experimentación en humanos, tortura médica, eugenesia, canibalismo, abuso sexual, violación, alusión a la necrofilia, guerra y supervivencia. Estas situaciones pueden resultar perturbadoras para algunas personas. Se recomienda discreción al momento de escuchar. Capítulo 44. Diciembris 1786. La guerra se congeló igual que el resto de Palladia. La tensión entre los dos bandos se prolongó de forma interminable. Estaban en un punto de frágil equilibrio que podrían perder en cualquier momento. Todas las batallas eran repentinas y se producían sin aviso previo, dejando tras de sí bajas considerables. La tensión entre Helena y Kane era similar. Él se mostraba más áspero que antes, como si lo estuviera castigando cual filo de una cuchilla en una piedra de afilar. A veces aparecía con heridas graves, y su recuperación era lenta. Si Helena se ofrecía a ayudarlo, la apartaba con violencia. Por lo general, cuando ella se marchaba, él ya se había recuperado, pero nunca lograba entender del todo de qué manera le estaban haciendo daño. Como si fuera una consecuencia de haberle pedido que no muriera. Se veía obligada a presenciar con tristeza que era incapaz de hacerlo. A Helena le preocupaba que esto se debiera a un fallo del sello. En una ocasión, mientras él descansaba en una silla viéndola entrenar, de pronto se le pusieron los ojos en blanco y se desplomó. Cuando Helena logró tumbarlo, descubrió que había un charco de sangre bajo él. Su ropa estaba empapada. Por debajo del uniforme estaba completamente vendado, pero la sangre no le coagulaba, por lo que la herida no cerraba. Cuando Helena trató de encontrar la herida, le falló la resonancia. Horrorizada, retiró las vendas y descubrió una puñalada. No le había atravesado ningún órgano, pero la hoja se había partido y tenía fragmentos incrustados dentro de la herida. No eran demasiados, pero le impedían regenerarse. Era Meyer quien se encargaba de las heridas de metralla, ya que la vivemancia no servía para tratar ese tipo de lesiones. Cuando Helena intentó evaluar los daños y calcular cuánto metal quedaba dentro de la herida, su resonancia se disipó. No tenía instrumental quirúrgico para operar. Se lavó las manos con cuidado e introdujo un dedo en la herida. Alcanzó un fragmento y lo extrajo. Helena notaba que era un objeto físico tangible, pero al canalizar su resonancia y dirigirla hacia el metal, no percibió más que estática. Según su resonancia, allí no había nada. El metal empezó a deshacerse entre sus dedos, como si estuviera corroído, y el polvo se mezcló con la sangre de Kane. Era una aleación, el lumitio fusionado con Mullianshi. Habían apuñalado a Kane con una hoja hecha de ese material, y la habían dejado dentro de su cuerpo. «Serás idiota», le dijo a Kane, aunque sabía que estaba inconsciente. Dejó la esquirla sobre una gasa y se limpió los dedos. Si el compuesto se había extendido por el torrente sanguíneo, no sabía qué podría pasarle. El cuerpo de Kane permanecía inmóvil, pero teniendo en cuenta que la aleación estaba impidiendo que se regenerara, parecía que los inmarcesibles estaban cada vez más cerca de conseguir una interrupción de la resonancia. Mucho más de lo que podía imaginar la llama eterna. Pasó las manos por la piel de Kane para hacerse una idea de las lesiones internas que pudiera tener, pero la resonancia le fallaba en algunos puntos como si estuviera agujereada. Cogió su bolsa. En ella llevaba todo un botiquín de medicinas y diversos materiales por si algún día Kane le daba permiso para curarlo. Aplicó un bálsamo alrededor de la herida para frenar la hemorragia y ganar algo de tiempo para pensar. Si tuviera lista la inyección de estimulantes en las que había estado trabajando, podría ser útil, pero aún no había dado con la dosis exacta de epinefrina. Y si no podía emplear la resonancia para extraer las esquirlas, solo le quedaba una opción: la cirugía tradicional. La cirugía alquímica era mucho menos invasiva. De hecho, en la mayoría de los hospitales del norte únicamente contrataban alquimistas, ya que la cirugía manual se consideraba un método arcaico y brutal que provocaba grandes incisiones y dejaba cicatrices permanentes. Helena tomó su cuchillo alquímico y masculló una disculpa antes de empezar a deshacer los compuestos.
Era difícil volver a ensamblar un arma transmutada, y sería casi imposible cuando finalizara lo que tenía pensado hacer. Intentó no pensar en las posibles consecuencias de destruir un arma registrada y transformó el metal en herramientas, pinzas quirúrgicas de mango largo y un bisturí. Rezó para que las pinzas fueran suficiente. Después lavó, calentó y enfrió el metal para esterilizar las pinzas. De niña solía observar a su padre mientras éste operaba, y cuando murió su madre, prefería estar en el quirófano que sola en casa. Usó su resonancia de forma invertida para ubicar los fragmentos de metralla en el espacio negativo que generaban. Los trozos eran pequeños y se deshacían con facilidad, así que tuvo que trabajar con mucho cuidado, lo que fue sacando uno a uno y los depositó en un paño. Cuando logró extirpar la mayoría, el cuerpo de Jane pareció recordar cómo se regeneraba, y la herida empezó a cerrarse, a pesar de que aún quedaban dentro algunos fragmentos. Elena no tuvo más remedio que usar el bisturí y hacer una incisión tras otra, hasta extraer todos los trocitos. Luego limpió la herida todo lo que pudo y comprobó mediante la resonancia que no quedaba nada dentro. Todavía percibía un leve zumbido de interferencia, pero no parecía grave. Con suerte, el cuerpo de Kane se encargaría de eliminarla. Se lavó las manos y guardó la mitad de los trozos de metralla en un frasco que escondió en lo más hondo de su bolsa. A continuación, colocó los demás en otro bote que dejó a la vista en caso de que Kane los quisiera cuando despertara. La herida dejó una cicatriz que no se desvaneció por completo. Al examinarlo con atención, Elena se dio cuenta de que no era la única. Posó una mano en mitad del pecho de Kane y permitió que su resonancia se adentrara en su cuerpo. Todavía estaba débil por la pérdida de sangre, y además, los residuos metálicos ralentizaban la regeneración de los tejidos. Colocó la cabeza de él sobre su regazo y con mucho cuidado vertió un elixir por su garganta. Usó la resonancia para asegurarse de que descendía hasta su estómago en vez de hasta sus pulmones. A pesar de estar inconsciente, Kane mantenía una expresión tensa, como si se estuviera preparando para recibir un golpe. Ella le apartó el pelo de la frente e intentó suavizar la arruga de tensión que se le marcaba entre las cejas. Se quedó ahí sentada con él durante un buen rato. Cuando sintió que se recuperaba, se inclinó hacia adelante y le acarició la nuca con los dedos, instándolo a despertarse. Kane abrió los ojos de golpe. Sin darle tiempo a reaccionar, llevó una mano a la garganta de Elena y la tumbó contra el suelo. Se incorporó de inmediato, con una expresión entre el pánico y la furia. La reconoció un instante antes de estamparle la cabeza contra el suelo. Elena sintió un crujido en el cuello y todo su campo visual se volvió blanco. Un dolor agudo le atravesó el cráneo. ¿Qué ha pasado?, sonaba algo desconcertado. Elena notó que Kane aún tenía las manos alrededor de su cuello, y tras recorrer toda su espina dorsal con resonancia, recuperó la vista. Estaba montado a horcajadas sobre ella, rodeándole el cuello con las manos. Elena sintió el corazón desbocado, latiendo con tanta fuerza que apenas podía respirar. Kane también respiraba con dificultad. «¿Qué cojones has hecho, Marino?» Te desmayaste», consiguió decir. Él dirigió la vista hacia sí mismo y se percató de que no llevaba puesta la camisa, y que la herida había desaparecido. Elena creyó que se relajaría al comprenderlo, pero parecía aún más enfadado. «He estado a punto de matarte». «¿Estabas herido?», replicó Elena respirando entrecortadamente. «Herido grave, incluso para tus estándares». Se incorporó y torció el gesto, tocándose el cuello con cautela. «Tal como te he comentado en otras ocasiones, mi trabajo consiste en mantener con vida a aquellas personas que les son valiosas a la llama eterna, y tú eres una de ellas». «No iba a morir», dijo Kane con desdén, aunque se inclinó hacia ella. Elena estuvo a punto de apartarse, pero él se acercó tan despacio que se obligó a quedarse quieta. Kane retiró por fin las manos del cuello, pero seguía mirándola fijamente a la garganta. Lentamente recorrió la piel de Elena con los dedos, y ésta reconoció su resonancia como una calidez que le atravesó toda la columna vertebral. Otra grieta en esa fachada de indiferencia que él intentaba mantener. «¿No se suponía que podías curarte solo?», preguntó Elena, conteniendo un estremecimiento cuando el dedo de Kane le acarició el cuello. «Puedo abrirte en canal y meterlo todo dentro otra vez, si es lo que quieres». El chico se quedó inmóvil y le dedicó una mirada airada. «No soy uno de tus pacientes».
Tal vez la habría intimidado si no fuera porque estaba sentado en el suelo acariciándole el cuello con las manos y moviéndole la cabeza de un lado a otro. Era evidente que se tomaba muy en serio las lesiones de columna. A Elena le empezó a latir el corazón con fuerza al recordar cómo le había sujetado el pelo para acercarla hacia sí. Cuando estaba sola, solía regresar a ese momento preguntándose qué habría pasado. Respiró entrecortadamente y envolvió su muñeca con los dedos. «No puedo dejarte morir». Kane se quedó inmóvil. Elena sintió su propio pulso vibrando contra los dedos de él. Observó que se le oscurecían los ojos. El círculo negro de sus pupilas se iba expandiendo, como si el calor de sus manos se fusionara con la piel de Elena. «No me dejan morir», dijo Kane sacudiendo la cabeza. Elena le apretó en la muñeca. «¿Bennett sigue experimentando contigo?» Creía que si sobrevivías al sello, no te haría más. Se apartó de su mano. «Tengo la mala costumbre de sobrevivir contra todo pronóstico. Por lo visto, eso me convierte en algo digno de estudio». Sin pensarlo 2 veces, Elena le acarició la mejilla. «Lo siento mucho, Kane». Este pareció tan desconcertado que por un instante su rostro recuperó una expresión joven y asustada, como si aún fuera aquel chico de 16 años, pero enseguida se tensó y se apartó de su caricia. Cuando la volvió a mirar, su gesto mostraba maldad. Negó con la cabeza como si no diera crédito. «Eres increíble, de verdad». Elena no sabía a qué se refería. Kane sacudió de nuevo la cabeza. «Cuando viniste aquí por primera vez, pensé que no tendrías agallas, pero he de admitir que tienes talento». A Elena se le hizo un nudo en el estómago. «Harías lo que fuera por esa familia, ¿verdad? Sin embargo, algún día Holfast se dará cuenta de que no encajas en su reino dorado de pureza. Me pregunto qué hará contigo entonces». Sabía que solo quería hacerle daño, pero era algo que ella misma había pensado en tantas ocasiones que ya se le había olvidado lo mucho que le dolía. «No tendrá que hacer nada. Tú te has encargado de eso», le dedicó una sonrisa tensa. «Pero aunque no fuera así, supe que sería prescindible desde el día en que me convertí en sanadora». Pensó que eso lo dejaría callado, pero Kane se echó a reír. «¿De verdad crees que fue entonces cuando empezó? Siempre has sido prescindible. ¿De verdad piensas que esta guerra es por la nigromancia? ¿Que en las guerras anteriores se luchó contra la nigromancia?» Elena negó con la cabeza recelosa. «No, siempre se trata del poder y de lo que la gente está dispuesta a hacer sin reparar en las consecuencias». Kane le dio la cabeza como si la analizara con atención. «¿Nunca te has preguntado por qué le resultó tan sencillo al sumo nigromante reclutar a las familias de los gremios? Al fin y al cabo, había muchos devotos, y también gente que debía sus grandes fortunas a la academia». La chica se encogió de hombros. «Porque son envidiosos y crueles, y quieren más de lo que tienen, que ya es bastante». Kane arqueó una ceja mientras se ponía la ropa manchada de sangre. «Bueno, supongo que en parte sí que fue por eso, pero no del todo. Murrock solo abrió la fisura que los Holfast llevaban siglos generando. Desde que fundaron esta ciudad, se proclamaron reyes sin reconocerlo abiertamente. No eran de esos que buscan el poder, en absoluto. Ellos habían sido designados por los dioses, eran los elegidos». «Eso es porque nunca quisieron gobernar», replicó Elena con fiereza. «Luke nunca lo quiso, y a Apolo solo le interesaba la academia. Detestaba la política». Kane hizo un gesto indefinible. «Sí, es graciosa la cantidad de gente con autoridad que detesta la política. Como si lo único que quisieran fuese hacer lo que se les da la gana y recibir elogios por ello. Y si no es así, entonces lo consideran algo indigno. A pesar de lo mucho que la detestaban, ninguno estuvo dispuesto a ceder el poder. Los únicos autorizados para encargarse de los asuntos de gobierno eran los cargos religiosos. Que fueran los falcones, los cernícalos y los alcaudones quienes perdían el tiempo con esa tarea tan tediosa. Aunque la academia se fundara con la intención de alcanzar la excelencia en la alquimia, todo empezó a desmoronarse desde el instante en que la ciencia comenzó a contradecirse con la fe. Deberías haber visto la crisis que se produjo cuando se descubrieron metales nuevos. La fe estuvo años insistiendo en que solo podían haber 8, así que se refería a ellos como compuestos o aleaciones, y se negaba a reconocer de forma oficial a los gremios que los trabajaban porque en la religión, y también en los cielos, el número se limitaba a 8. Adiós al ideal de unir el mundo mediante el estudio de la alquimia. Miró a Elena. Por supuesto, como querían mantener el legado de Orión,
No podían romper esa promesa del todo, así que de vez en cuando traían a alguien, algún pródigo de una tierra lejana que usaban como prueba de su magnanimidad, que les servía para su propósito y les ayudaba a mantener al principado. Elena sintió como la rabia le ardía por dentro como un volcán a punto de estallar. Eso no es lo que hacían. Kay la miró de arriba abajo con sorna. Eras una alumna becada y desesperada que se echaba a llorar cada vez que publicaban las notas de los exámenes, porque así te asegurabas un año más de educación, y tu padre vivía en los suburbios sumergidos porque no le ofrecían trabajo en ninguna parte. Sí, pero si hubieran sido más generosos, los gremios los habrían vuelto locos. ¿Y qué más daba eso? Nosotros ya te odiábamos. A los Holfast no les habría costado nada encontrarle un trabajo cualquiera a tu padre. Pero claro, si tú hubieras dejado de esforzarte, tal vez te habrías dado cuenta de la red en la que te tenían atrapada. Por lo que he oído, Ylva Holfast tenía un talento especial para engatusar a la gente. Siempre sabía cuánta presión era capaz de soportar cada persona. A Elena le dieron arcadas, pero negó con la cabeza. ¿Y los alumnos de los gremios qué hacían? ¿Seguirles el juego?, espetó con desdén. Kane rió. No, claro que te odiábamos. Ponte en nuestro lugar. Tú eras la línea que los Holfast dibujaban entre la llama eterna y los demás. Eras una chica surgida de la nada y aún así, recibías toda la atención y los elogios que ningún alumno del gremio conseguiría jamás. Nosotros nos labrábamos nuestro futuro y pagábamos un dineral cada curso para comprarle el título y el lumitio a una familia que generaba riquezas de la nada. Y encima esperaban que estuviéramos agradecidos por ello. Cuando pensábamos en lo que queríamos, tú eras lo primero que se interponía en nuestro camino. Un escalofrío le recorrió la columna a Elena, que paseó la mirada por la habitación. Cuando llegó Murrock, ni siquiera tuvo que prometer la inmortalidad o riquezas, solo se ofreció a eliminar a quienes no nos dejaban avanzar en la vida. Una vez aniquilados los Holfast, el poder de la fe empezaría a desmoronarse. Era un traspaso de poderes limpio. La ciudad ni siquiera debería haberse visto afectada. Incluso pensábamos dejar intacta la academia. Pero entonces detuvieron a tu padre. Kane asintió con ojos inexpresivos. Pero entonces detuvieron a mi padre, y además, todo era mentira. Sin embargo, cuando los que tenían algo que objetar se dieron cuenta, ya fue demasiado tarde. ¿Hubo inmarcesibles que se opusieron? Se le aceleró el pulso al pensar que había simpatizantes. Esta información era valiosísima y podría cambiarlo todo, pero Kane asintió distraído. ¿Quién? Elena se inclinó hacia adelante. ¿Quién tuvo algo que objetar? ¿De verdad quieres saberlo? Ella asintió con fervor. Su interlocutor le rodeó la garganta con los dedos y la trajo hacia sí. Basilius Blackthorne. ¿Te suena de algo? Se le congeló la sangre. Sí, claro que lo conocía. Blackthorne era... Ahora es todo un monstruo, ¿verdad? Ya te hablé de las filacterias, ¿te acuerdas? Apretó la mano que le rodeaba la garganta, y Elena se limitó a sentir. Su corazón comenzó a latirle más rápido. Después de que yo asesinara al principado Apolo, Basilius aseguró que él no había accedido a esos métodos ni a ese derramamiento de sangre. Murrock, por aquel entonces todavía se hacía llamar así, fingió pensárselo, y al cabo de un tiempo nos convocó a todos. Hasta esa noche no sabíamos cuántos éramos. Murrock dijo que nos quería allí para que viéramos cómo hacía cambiar de opinión a Basilius. Traía la filacteria de Basilius en una caja, y nos recordó que le habíamos confiado nuestras vidas. Luego empezó a apuñalar la filacteria con un anillo puntiagudo. Basilius empezó a gritar y a arañarse el cuerpo, hasta arrancarse su propia carne, pero no moría, seguía regenerándose. Siguió así hasta que el suelo se cubrió de su sangre. Según me han contado, cuando Murrock terminó, Basilius volvió a casa y se comió viva a su mujer en la cama matrimonial. Creo que también tenían hijos. Los mató a todos. Kay lo contaba sin mostrar expresión alguna y sin apartar los dedos de la garganta de Elena. A los ojos de Murrock, todos somos prescindibles, así que, como ves, estoy muy familiarizado con la ilusión del libre albedrío. Esbozó una sonrisa cruel. Por eso la reconozco cuando la veo. Elena negó con la cabeza, pero Kane apretó con fuerza hasta que notó el pulso latiéndole contra la palma de su mano. El corazón le retumbaba con fuerza en el pecho.
Él se inclinó sobre ella y Elena supo que debía tenerle miedo. Sin embargo, no lo tenía, ya no. Luke no es así, repitió. Sigo siéndole leal porque sé que él haría lo mismo por mí. Los ojos de Kane se oscurecieron. ¿Tú crees? Le recorrió la mandíbula con el pulgar. Había recuperado algo de color en las mejillas hundidas. Sus ojos descendieron hasta los labios de Elena, y ella sintió con claridad la atracción que existía entre ambos, como una cuerda tensa y lista, a punto de vibrar. Kane se acercó hasta que sus rostros casi se rozaron, y el resto del mundo desapareció. Elena vio cómo abría los labios, vacilante, tan cerca que podía saborear su aliento. Él respiró hondo. ¿Y qué diría tu querido Luke si supiera que has dejado que el asesino de su padre te compre como una puta? Mientras hablaba, la mano que tenía libre se deslizó hasta la cintura de Elena. La atrajo hacia sí y recorrió su cuerpo sin disimulo, manoseándola como si estuviera a punto de lanzarse sobre ella para devorarla ahí mismo, en el suelo. Pero en su mirada solo había hielo, ni rastro de deseo. Era una pantomima del beso que una vez compartieron. Ahora se comportaba con una dura indiferencia, como si solo quisiera recordarle a quién estaba dispuesta a entregarse. Elena se apartó y retrocedió por el suelo hasta que estuvo fuera de su alcance. Kane se echó a reír. Le ardían las mejillas y al encogerse sintió frío y calor a la vez. Intentó recobrar la compostura como si lo hubiera tenido en algún momento. Era un ser humano grotesco y patético. Una propiedad, no, ni eso. Era una baratija, algo que él había añadido a su lista de exigencias, tan insignificante que Ylva y Crowder la miraron y no vieron motivo para negarse. Por mucho que Kane intentara convencerla de que los Holfast tenían la culpa de todo, de que solo le habían ofrecido una educación para mantenerla bajo control, era él quien la había convertido en una puta. A veces deseaba haber muerto en el hospital junto a su padre, que la recordaran con dolor por lo que podría haber sido, en vez de vivir, día tras día, siendo testigo de cómo esas posibilidades se extinguían una a una. Ahora daba igual que fuera alquimista, sanadora u otra cosa. Para cualquiera que lo descubriera solo sería algo despreciable. El mundo definía a las mujeres con el adjetivo más rastrero que se le ocurría. No obstante, lo peor era saber todo eso, y aún así, anhelar los escasos momentos en los que él era amable, porque eso era lo único que le quedaba. «Tengo que irme», se obligó a decir. ¿Tienes alguna información esta semana? Era casi irónico preguntar algo así en ese momento, pero Kane cogió el abrigo que se había quitado y sacó un sobre con los bordes manchados de sangre. Se lo lanzó sin más y cayó en el suelo entre ambos. Por fuera, Elena aparentaba estar tranquila a su regreso al cuartel general, pero le temblaron las manos cuando le entregó las esquirlas a Crowder. Este le ordenó dárselas a Chiseo para que las analizara, así que las llevó al laboratorio y se dirigió al hospital para empezar su turno. Deseó que no fuera un día tan tranquilo. No podía dejar de pensar. Cuando comenzó el toque de queda, volvió al laboratorio desierto y se quedó allí a solas. El solsticio de invierno estaba próximo. En el norte existía la tradición de celebrar un banquete en honor a la costumbre ancestral de sacrificar a los animales que no podrían alimentar durante el invierno, justo antes de que comenzara el año nuevo. Así lograban llenar la despensa y sobrevivir hasta la llegada de la primavera. En los tiempos modernos, aquella despensa había sido reemplazada por regalos, libros, artesanías, puzzles, todo lo que ayudara a sobrellevar las largas y oscuras horas de los inviernos del norte. A Elena nunca se le había dado bien hacer regalos. Solo acertó una vez, cuando le regaló a Luke un mapa en el que había señalado una ruta por todos los sitios a los que viajarían algún día. El año pasado no regaló nada, pero este año quería hacer botiquines con todo lo básico, para que la gente tuviera algo a mano en caso de que no hubiera cerca ningún médico de combate. Sin embargo, Ylva no le había invitado a unirse a Luke y los demás durante el solsticio, así que descartó la idea. Unos minutos después, abrió un armario y fue sacando frascos de distintos estantes. Los colocó sobre un trozo de tela encerada y anotó cuidadosamente todo lo que iba tomando. Se obligó a parpadear de vez en cuando. Tenía un trabajo que hacer. Tenía que hacerlo. A la semana siguiente, entre la lluvia helada y la niebla,
Elena cruzó el puente sin distinguir demasiado. Mantuvo cerca el cuchillo que usaba para recolectar y se encaminó al reducto. Le había devuelto su forma y ya no estaba especialmente afilado, pero seguía siéndole útil. No volverían a darle un cuchillo alquímico en mucho tiempo. Si alguien perdía un arma alquímica, debía dar muchas explicaciones para conseguir una nueva. Y si Elena decía que la había perdido, tendría que someterse a un castigo, y además, al no ser combatiente, pasaría a ser la última de la lista. En caso de que atribuyera la pérdida a un ataque, tendría que detallar lo que había sucedido. Hasta que Ylva o Crowder consiguieran un cuchillo alquímico sin dueño, Elena tendría que conformarse. Aquel día hacía tanto frío en el módulo que su aliento se condensaba en una nube de vapor. Kane llegó un minuto después, retirándose la capucha de la cara. Elena apartó la mirada, pero no pudo evitar notar que tenía el uniforme negro empapado. ¿Dónde tienes el cuchillo? A Elena se le hizo un nudo en el estómago. Había confiado en que no se daría cuenta tan rápido. ¿Ah? Intentó sonar despreocupada. Bueno, tragó saliva. Lo he perdido. Lo has perdido, repitió lentamente, y Elena casi escuchó la palabra idiota que iba implícita en la frase. ¿Cuándo? La chica bajó la mirada a sus pies. Kane se movió sin hacer el más mínimo ruido, como si fuera un gato. La semana pasada. Se quedó inmóvil. ¿Te atacaron? Se acercó rápidamente y la miró de arriba abajo con un brillo intenso en los ojos. Elena sacudió la cabeza. No, yo... lo rompí. Cuando caíste inconsciente, necesitaba instrumental para operarte, así que lo creé a partir del cuchillo. Se atrevió a levantar la mirada y observar su expresión. Sintió cierto placer al verlo desconcertado. Ya conseguiré otro, repuso al instante. Solo hay una lista de espera, en fin. Te he traído un regalo, añadió forzando una sonrisa alegre. Rebuscó en la bolsa y sacó una caja envuelta con una tela encerada. Sin más demora se la entregó. Es un botiquín de emergencia, explicó rápido, antes de que él pudiera rechazarlo. Lo he llenado con cosas que te ayudarán a regenerarte. A Kane pareció pillarlo totalmente desprevenido. Frenó en seco y cogió la caja. Al darse cuenta de que ella aguardaba con impaciencia, suspiró y la abrió. Sabes que puedo comprarme medicinas y que no soy quien más las necesita, ¿verdad? Estas no. Las he creado yo. Están diseñadas para surtir efecto en vivemantes, o en tu caso, acelerar la regeneración. Elena se acercó con timidez y pasó los dedos por los distintos frascos. Están etiquetados y además he dejado por escrito en el papel encerado cómo hay que usarlos. Están pensados para aumentar la efectividad de la sanación alquímica. A veces la medicina tradicional interfiere con la resonancia, así que escogí componentes que complementen la regeneración y la sanación. Señaló el frasco que tenía más a mano. Esto es polvo de milenrama, infusionado con cobre, sirve para detener hemorragias. Tienes que echártelo sobre la herida antes de vendarla. Sé que estás acostumbrado a dejar que la regeneración haga su trabajo, pero siempre es mejor controlar una hemorragia. Luego señaló un botecito azul verdoso, y esto te ayudará a regenerarte. Tiene una alta concentración de componentes esenciales para tu cuerpo, así que, cuando tu sangre se regenere, no le faltará nada para funcionar como es debido. Este es el bálsamo que te hice para la espalda, muy útil para aliviar el dolor superficial. Si tienes una herida que no se cierra, al menos podrás entumecer la zona hasta... ¿Hasta qué? La miró con intensidad. Elena supo que él esperaba que dijera algo como «hasta que nos veamos y me dedique en cuerpo y alma a curarte». Esa es la segunda parte del regalo, respondió mirándolo a los ojos. Creo que te vendría bien aprender algunas técnicas de sanación, para que puedas aplicártelas a ti mismo. Sé que normalmente no lo necesitas, pero si entiendes cómo funciona tu cuerpo y vas guiando la regeneración, te recuperarás más rápido. Se acercó a Kane poco a poco. ¿Puedo? Obtuvo un breve asentimiento como respuesta. Elena le cogió la mano y la colocó sobre su propio brazo. Luego colocó los dedos sobre los suyos e hizo que la resonancia atravesara sus dedos y le recorriera el brazo. Fue como si sintiera un poder intangible bajo la piel. Por supuesto, mi cuerpo no es como el tuyo, pero la anatomía es prácticamente igual, y la regeneración sigue las reglas básicas. Se lo explicaba con la misma precisión que usaba con sus aprendizas. Agradeció la experiencia. Según me contaste, la regeneración comienza en las partes esenciales del cuerpo.
cerebro, órganos, extremidades. Cuando perdiste el brazo, eras incapaz de regenerarte porque te habías desangrado demasiado, y todavía te estabas recuperando de las quemaduras graves de la espalda. Que tu cuerpo pueda regenerarse no significa que tenga los recursos físicos necesarios para hacerlo. Estos recursos deben proceder de alguna parte. Si estás gravemente herido, quizás no tengas la resonancia suficiente para sanarte a ti mismo, pero sí puedes guiar la regeneración, y el botiquín te da margen para eso. Le contó toda la información que pudo recordar, le explicó los distintos sistemas del cuerpo, cómo interactuaban entre sí, y los efectos en cadena que se producían cuando había algún fallo. Durante un buen rato siguió soltando consejos, repasando tantas partes del cuerpo como le fue posible. Los ojos son muy complicados. Supongo que si alguna vez pierdes alguno te volverá a crecer, pero si no... Dejó escapar un suspiro. El tejido no se regenera de la misma manera que la piel. Sanarlos desgasta muchísimo y es algo que saca de quicio a cualquiera. Si te pasa es mejor que vengas a buscarme. Bueno, quiero decir, empezó a tartamudear. El sumo nigromante no tiene ojos, la interrumpió Kane. Elena se quedó callada y alzó la vista. ¿Cómo? Nunca había visto a Murrock, pero según le habían contado las pocas veces que se dignaba aparecer, llevaba una máscara dorada con forma de media luna que le tapaba casi todo el rostro, y que se extendía a los lados como si tuviera cuernos. Era como un eclipse de sol. Es espantoso verlo, pero a él no parece importarle. Retiró la mano con evidente cansancio de la lección. Es como si alguien se los hubiera quemado. Emplea la resonancia para ver. No sabía que eso fuera posible. Se frotó las manos en la falda. Bueno, ya tienes la información básica. Si quieres añadir algo al botiquín o se te ocurre algo más, puedo intentar fabricarlo. ¿Eso era solo la información básica? Sacó un reloj del bolsillo. Llevas más de 1 hora hablando. Elena tanteó en busca de su propio reloj, convencida de que se equivocaba, pero no era así. Si no se iba ya, llegaría tarde al trabajo. Bueno, aún así, solo te he contado lo más básico, repuso a la defensiva. Luego añadió, tengo que irme. Feliz solsticio. Espero que tus días iluminen. Kane no le devolvió la felicitación, pero volvió a hablar justo cuando Elena estaba a punto de marcharse. ¿Marino? La chica se puso en tensión, pero se giró. Kane seguía donde lo había dejado. Su mirada delataba cierta irritación. La miró de arriba abajo como si estuviera debatiéndose sobre algo. Yo también tengo algo para ti, dijo un instante después, como si le costara decirlo. Sacó del bolsillo un paquete que estaba envuelto en un paño aceitoso y se lo entregó. Dentro había un par de dagas preciosas, envainadas en unas fundas de malla. Aunque no las había tocado, Elena sintió como su resonancia reaccionaba. Ponte la más larga en la espalda y la pequeña en el antebrazo, le ordenó Kane cuando ella no dijo nada. Están hechas a medida. El titanio y el níquel conforman una aleación mnemotécnica, lo que te permitirá transmutarlas más que el resto de las armas. Siempre volverán a su forma original. Según la resonancia que emplees, pueden adquirir 3 formas diferentes, por lo que podrás modificarlas a tu antojo. Por eso, las fundas son extensibles. Elena escogió la daga más larga. Después de haber pasado meses entrenando con armas de acero, aquella daga le pareció increíblemente liviana. La sacó de la funda y la sostuvo entre los dedos. Cambiar su forma no le costó esfuerzo alguno. La daga mantuvo el borde afilado, pero cambió de forma y longitud. Se convirtió en un arma larga y flexible como un látigo. Apenas alteró el timbre de su resonancia, y sin necesidad de guiar al metal, la daga recuperó su forma original. Elena soltó un grito ahogado, incapaz de creer lo fácil que era transmutarla. Le costaba tan poco como mover los dedos, y no pesaba nada. No podía parar de darle vueltas admirando cada detalle. El peso, la textura, lo afiladas que estaban las hojas. Para un mejor agarre, la empuñadura tenía unos dibujos curvados, como una enredadera. No sabía qué decir, gracias le parecía insuficiente. Kay la observaba con atención, pero cuando ella alzó la mirada, su anhelo se desvaneció, y fue reemplazado por un ceño fruncido. No puedes desmontarlas ni convertirlas en instrumental médico, da igual que lo necesite. Elena se ruborizó. Pero si acabas de decir que puedo darles forma, sí, pero no puedes destruirlas por completo. ¿Está claro, Marino? Insistió con tono gélido. Está bien, lo prometo, aseguró ella, poniendo los ojos en blanco. ¿Cómo no? Kane tenía que arruinar todos los momentos bonitos. Al cabo de unos instantes volvió a mirarlo. Gracias.
No sé qué decir, son preciosas. Kay no quiso mirarla a los ojos. No hay de qué, carraspeó. Aunque me alegra que te gusten, porque quiero que las lleves encima siempre que salgas del cuartel general. De hecho, deberías llevarla en todo momento. No te las quites salvo para dormir, no puedes guardarlas al fondo de la bolsa. Quiero verlas contigo cada vez que vengas aquí, ¿entendido? Sí, las llevaré encima, dijo como si fuera una concesión cuando en realidad no quería soltarlas ni un instante. Bien. Kane se removió incómodo. Bueno, ha sido un placer. Ni siquiera recuerdo cuántas veces he deseado que alguien me diera una lección sobre el cuerpo humano. Elena levantó la vista y vio que estaba fingiendo una sonrisa. Kane hizo amago de marcharse, pero se detuvo. Ahora que tienes un arma decente, creo que es hora de que pasemos a un entrenamiento un poco más intenso. Prepárate para la semana que viene, le extendió un sobre. Mi última entrega. Cuando la chica fue a cogerlo, Kay lo sostuvo hasta que sus miradas se encontraron. Debo admitir que has resultado ser bastante cara, Marino. Capítulo 45. Diciembris, 1786. Crowther todavía no había regresado al cuartel general, por lo que a Elena no le quedó más remedio que dar parte a Ylva. Mientras subía los pisos hacia su despacho, ubicado en el edificio principal, Elena no podía dejar de pensar en todo lo que Ylva sabía sobre ella. Durante años había formado parte de la junta que aprobaba la beca de Elena, y lo más probable era que también estuviera en la de las admisiones. El interés particular que Ylva le había demostrado desde la muerte de su padre le parecía ahora menos generoso. Ylva estaba leyendo un informe, jugueteando distraídamente con un bolígrafo en la mano, y no levantó la vista cuando el guardia dejó pasar a Elena. «Marino», pronunció con tono frío, «siéntate, ahora mismo estoy contigo». Elena aguardó sin parar de abrir y cerrar las manos. «¿Cómo van Chiseo y tú con el anulitio?», preguntó Ylva cuando cerró la carpeta y levantó la vista. Para una mayor comodidad, el consejo había bautizado como anulitio a la aleación de lumitio con molianshi. Aunque no se había extendido la noticia de su existencia, ya había algunos metalúrgicos y quimiatras experimentando con el material. La pregunta la tomó por sorpresa. Esperaba que le preguntara sobre Kane. «Bien, estamos terminando de sintetizar el agente quelante a partir de las muestras que recogí de Ferron. Si alguno de nuestros combatientes resulta herido con anulitio, podremos extraer todas las piezas metálicas de la sangre». La metralla que Elena había extraído no era suficiente para fabricar un arma robusta, pero la aleación no tenía por qué serlo. La fusión estaba diseñada para ser inestable, para que se hiciera añicos en el impacto y las esquirlas se deterioraran rápidamente al entrar en contacto con el torrente sanguíneo. Allí se disolvían como un veneno, atacando a la resonancia de la víctima. Elena y Chiseo tenían órdenes de investigar posibles tratamientos, dado que la toxicidad de los metales era algo habitual en ciertos campos de la alquimia. Lo más lógico sería empezar con los agentes quelantes. Ylva asintió. ¿Qué piensa Chiseo? Cree que es imposible que el enemigo consiga suprimir la alquimia por completo mediante el método que están usando. Es cierto que impide la sanación y la cirugía alquímica, pero su uso en batalla suele ser limitado, aunque eso podría cambiar si aciertan con la ratio y la composición. Ylva entrecerró los ojos. ¿Chiseo y tú tienen algún método alternativo en mente? Elena tragó saliva e intentó no mostrar debilidad. Tenemos una idea, pero por el momento es solo una teoría. No disponemos de anulitio para probarla. Y esa teoría se basa en... A Elena se le formó un nudo en el estómago. Detestaba mantener este tipo de conversaciones. Teniendo en cuenta cómo se comporta la aleación y cómo funciona la resonancia, hacer un arma de anulitio o inyectarlo en sangre es menos efectivo que dirigirlo hacia las extremidades. Si centráramos esa interferencia en las manos, los alquimistas perderían la capacidad de percibir su propia resonancia. Chiseo cree que si combinamos la aleación con un material que tenga una gran sensibilidad a la resonancia, como por ejemplo el cobre procesado con una alta concentración de efluvios de lumitio, lograríamos una interferencia capaz de suprimir casi todas las resonancias, independientemente del repertorio del alquimista. ¿Y cómo contrarrestaremos algo así?, preguntó Ylva con interés. Bueno, podría hacerlo cualquier metalúrgico, siempre y cuando se sienta cómodo trabajando sin resonancia.
aunque la mayoría de los paladinos nunca han tenido que preocuparse por eso. «Qué suerte tuvimos de que le sacaras esa metralla a Ferron», dijo Ylva a pesar de que el tono no reflejó el sentimiento. Elena se limitó a sentir. «Aquí tienes el informe», dijo dejando el sobre en la mesa. Ylva lo cogió y lo metió en un cajón. Por cierto, Elena dudó y sintió que se ruborizaba hasta el nacimiento del cabello y las puntas de las orejas. «Me ha regalado un par de dagas por el solsticio de invierno. Están hechas de titanio y níquel». Sacó el paño impermeable y lo abrió sobre el escritorio para que Ylva les echara un vistazo. La mujer arqueó una ceja y contempló las dagas un instante, para acto seguido cubrirlas con la tela, como si mirarlas le pareciera de mal gusto. A Elena se le cayó el alma a los pies. Envolvió las armas rápidamente, deseando no habérselas enseñado sin preguntar antes. «Es una buena señal, ¿no?» Ylva la miró con la cabeza ladeada, como si la estuviera analizando. «Ferron está subiendo de rango», comentó mientras abría un cajón y sacaba otra carpeta. La dejó sobre el escritorio. «¿Lo sabías?» A ella se le detuvo el corazón. Sí que se había percatado de que su uniforme cada vez era más oscuro. Al parecer, ha superado todas las limitaciones que tenía antes de sufrir aquellas lesiones. Tiene controlados varios distritos de gran valor. Hace poco tomó posesión de la fábrica del reducto, justo donde tú vas a verlo, y está consolidando su poder a una velocidad alarmante. Es evidente que está aprovechando al máximo nuestros últimos éxitos». Ylva tamborileó los dedos sobre el escritorio, y cuando levantó la vista le dedicó a Elena una sonrisa gélida. «No lo sabía», admitió la chica. Ylva negó con la cabeza lentamente. «Ya, eso me lo imaginaba. Me preocupa que se te haya olvidado de quién estamos hablando». Elena contuvo el aliento, pero Ylva continuó con calma, sin dejar de pasar páginas de la carpeta que tenía entre manos. «Hace meses que circulan rumores de que Murrock tiene un arma nueva. Pensábamos que se trataba de las quimeras, como la que estuvo a punto de acabar con Layla, o del anulitio, pero no es así. No se trata de nada de eso, ¿verdad?» Ylva entrelazó las manos y miró a Elena fijamente. «¿Cómo es posible que siga vivo?» «Crowder me pidió que hiciera todo lo posible por salvarle la vida». La mirada de Ylva pasó de la cara de Elena al cuello, donde asomaba la cadena de su collar. Elena se quedó muy quieta. «Verás, Ferron no es el único espía que tenemos», continuó Ylva. «Disponemos de varios informantes. Según sus informes, Ferron recibió un castigo cuando recuperamos los puertos. Un castigo brutal. Me aseguraron que estaba muriéndose». «¿Tú lo sabías?», preguntó Elena con voz trémula. «¿Sabías lo que le hicieron y no me lo dijiste?» Ylva le dedicó una mirada penetrante. «¿Y por qué habríamos de decírtelo?» Elena no encontraba las palabras. ¿Por eso el ataque fue tan complejo y necesitó tanta información confidencial? Estaban seguros de que lo matarían por cometer ese error, porque querían que lo mataran por ello. Ylva no respondió, pero Elena empezó a entender por qué Kane la había mirado con tanto resentimiento y desconfianza cada vez que acudía a las citas. «¿Por qué no me lo contaste?», le temblaba la voz de la rabia. Ylva frunció los labios y miró a Elena con atención. «Siempre has sido especialmente sincera», esbozó una sonrisa. «Por eso Luke confía tanto en ti. Si te hubiéramos contado el plan, ¿crees que habrías sido capaz de ir allí sabiéndolo todo sin que Ferron se diera cuenta?» Elena empezó a temblar y la visión se le volvió borrosa. Se aferró con fuerza a los reposabrazos de su asiento. «Dimos por sentado que acabarías dándote cuenta», continuó Ylva. «Cuando se hizo evidente que no había sido así, y que sentías que le debías algo, decidimos que era mejor que intentaras curarlo. Con suerte comprenderías que no servía de nada y acabarías trayéndonos su talismán». Ylva se aclaró la garganta, así que ya puedes imaginar nuestra sorpresa cuando descubrimos que nuestro espía traicionero no solo había sobrevivido, sino que se había vuelto más peligroso que antes. «¿Cómo lo hiciste?». Elena tragó saliva a duras penas. «Estábamos perdiendo la guerra, y solo remontamos porque él nos ayudó a retomar los puertos. Lo hizo por nosotros. Tú no lo viste el día que volví. Ferron era consciente de que lo castigarían. Había asumido su muerte. Estaba jadeando del pánico. Si querían que muriera, debieron habérmelo dicho. Crowder me pidió que hiciera todo lo posible». «¿Qué le hiciste?». El tono de Ylva se había vuelto mucho más tenso. «Usaste...». Frunció aún más los labios y de nuevo buscó con la mirada la cadena que rodeaba el cuello de Elena. «¿Usaste algo para curarlo?».
Supuse que, si tenían que elegir entre uno u otro, preferirían que sobreviviera a él, respondió Elena apretando el puño. Ylva palideció. Así que usé el amuleto que me regalaste. Pensé que... ¿Le diste el amuleto a Ferron? Su voz sonó casi histérica. Elena jamás la había escuchado alzarla. No, yo... ¿Lo sigues teniendo o no? La chica sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Acto seguido se sacó el amuleto por encima de la cabeza. Tengo el amuleto, pero la Heliolita ha desaparecido. Ylva se lo arrebató con tanta ansia que la cadena se rompió contra el guante de cuero que llevaba. Su mano derecha acarició el amuleto, ahí donde debía haber estado la piedra. Parecía completamente horrorizada. ¿Qué has hecho? Elena tragó saliva nerviosa. Se rompió y salió una especie de sustancia, algo parecido al mercurio. Se fusionó con Ferron. El silencio que siguió fue casi insoportable. Ylva parecía tan perpleja que no dijo nada, solo se quedó mirando el amuleto, como si la piedra vacía fuese a materializarse por arte de magia. Elena esperó unos momentos, pero ya no podía soportarlo más. Si no querías que lo sanara, deberías habérmelo dicho. Ylva no respondió. Era incapaz de apartar la mirada del amuleto. ¿Conoces la historia de la gema de los cielos? Dijo finalmente acariciando el engarce vacío con el pulgar. Elena sintió un miedo que le helaba los huesos. No, admitió sacudiendo la cabeza. Es un mito. Todo el mundo sabe que fue una malinterpretación. Luke me contó que no era verdad. Todas las decisiones que he tomado han sido para proteger a Luke, afirmó Ylva. No parecía estar hablando con Elena, sino más bien consigo misma, o tal vez con el amuleto que tenía agarrado. No me educaron para ser su mano derecha ni para soportar la carga de ese legado. Yo estaba satisfecha con mi papel, pero Luke era demasiado joven para asumir la responsabilidad del principado. He intentado tomar buenas decisiones. Ylva miró a Elena. Cuando descubrimos que eras una vivemante, pensé que serías mi salvación, que Sol me había concedido un medio infalible para protegerlo. Por supuesto que tuve que lidiar con los prejuicios políticos, y Matías no me lo puso fácil. Después de todas las exigencias que te impuso, me preocupaba que el estrago te matara antes de tiempo. Este amuleto llevaba siglos bajo la llave. Protegido por varias generaciones de Holfas, confiaba en que esta guerra lo hiciera despertar de alguna forma. ¿Qué era?, preguntó Elena. Ylva se irguió, apoyándose con tanta fuerza en su bastón que los nudillos se le volvieron blancos. Pasó junto a Elena y se asomó a la ventana, desde donde se veía la torre de alquimia. Mi familia construyó esta institución y esta ciudad para asegurarse de que la nigromancia no volvía a hacerse con el poder. Entregaron sus vidas a esa causa y mantuvieron secretos con el mismo fin. La mujer se sumió en un silencio profundo durante un buen rato. Elena no se atrevió a interrumpirla. ¿Has escuchado hablar de Caudalón? Caudalón era el nombre que tenía Palladia antes de que se produjera la primera guerra nigromántica. La ciudad fue arrasada por una plaga y cuando el nigromante se enteró, usó los cadáveres para crear un ejército. No hubo ninguna plaga, confesó Ylva sin mirar atrás. Orión contó que había sido una plaga porque esa era una explicación más amable que la verdad. Cerró la mano y apretó el amuleto junto a su pecho. El nigromante se enteró del poder alquímico de esta zona, y vino a Caudalón por la gente que vivía aquí. ¿Los mató a todos? La chica no entendía el sentido del secreto. Si el nigromante había masacrado Caudalón, la historia sería mucho más creíble que la de que habían encontrado una ciudad llena de cadáveres cuando más la necesitaba. Ylva sacudió la cabeza. No, siguen vivos. Todavía están vivos. Elena la miró sin comprender. El nigromante era un vivemante, igual que tú, aunque en aquella época esas habilidades parecían sacadas de un cuento mitológico. Llegó a Caudalón haciendo milagros. La gente pensaba que era un dios. Le erigieron un templo en la meseta, le entregaron todo lo que pidió y él les prometió la inmortalidad a quienes tuvieran fe. Sin embargo, un día lo convocó a todos en una asamblea multitudinaria, en un sitio secreto que había excavado bajo tierra, y declaró que si confiaban plenamente en él, les concedería la inmortalidad. No sé exactamente qué hizo, pero cuando terminó, el templo estaba lleno de cadáveres, y las almas de los presentes se habían fusionado, se habían combinado para formar esta sustancia. El nigromante usó el poder que emanaba de esa gema para reanimarlos a todos. Ylva empezó a caminar de un lado a otro, cojeando. El bastón temblaba constantemente en sus manos.
Estaba demasiado nerviosa para quedarse quieta. Cuando Orión se enfrentó al nigromante, las almas todavía conservaban conciencia. Sabían que los habían traicionado, que el regalo de la inmortalidad los condenaba a ser esclavos toda la eternidad. Durante la batalla, el nigromante perdió el control, y la gema se volvió en su contra. Se produjo un fogonazo tan brillante como el sol, que iluminó todo el valle y aniquiló al nigromante, y a todos los necrómatas en un estallido de fuego. Cuando todo terminó, solo quedaron Orión y sus seguidores. Ylva negó con la cabeza. Si alguien hubiera conocido el verdadero origen de la gema, Orión temía que otros intentaran usar el mismo método, así que cuando los testigos de la batalla dijeron que la gema había sido un regalo de Sol, Orión no tuvo más remedio que permitir que lo creyeran. Ylva se quedó callada con tristeza. ¿Todo es una mentira? La mujer se giró hacia ella y le lanzó una mirada furibunda. ¿Qué otra cosa podía hacer? Helena se levantó exasperada. Decir la verdad. No podemos inventarnos la historia para que encaje en lo que deseamos creer. ¿Es que no ves a dónde nos ha llevado esto? Luke piensa que debe suceder un milagro, que aún no ha ganado la guerra porque no ha sufrido lo suficiente, porque no se parece a Orión, porque no se lo merece, y que todo es culpa suya. Pero ese milagro nunca llegará, lo estás torturando con una mentira. Por eso soy yo quien le concede milagros, espetó Ylva. También estaba enfurecida, como si Helena fuera una traidora. ¿Crees que quiero hacerle sufrir? Quisiera contárselo, pero ¿cuándo es el momento adecuado? Estiró un brazo. Apolo debía haber sido quien se lo explicara. Cuando tuviera la edad suficiente y estuviera listo para comprenderlo. Hay que respetar ciertas pautas, pero todo se vino abajo cuando Ferron asesinó a Apolo y desató la guerra. Ahora, lo único que puedo hacer es mantener viva la fe para que Luke no pierda la esperanza. La historia de la ciudad, del principado, de la fe, todos los murales y amuletos, todo era mentira. Tienes que contarle la verdad a Luke, no puedes seguir haciéndole esto. ¿Y qué crees que pasará cuando sepa que no recibirá ayuda de los dioses? ¿Qué le quedará entonces? Ylva fulminó a Helena con la mirada. Es un riesgo que no podemos correr, y ahora me has dejado sin más opción que tomar decisiones terribles. Helena apretó la mandíbula. Estaba demasiado enfadada para aceptar la culpa. ¿Por qué me diste algo así sin explicarme lo que era? Los ojos de Ylva brillaron con intensidad. Porque intentaba salvarte, evitarte sufrimiento. Pensé que este maldito amuleto sería capaz de contener el estrago, y parece que así ha sido. Pero cuando Ferron puso sus condiciones, Crowder pensó que no nos quedaba más remedio que aceptarlas. Aquella noche me planteé quitártelo, y lo habría hecho después de lo que le dijiste al consejo. Pero entonces recordé la cara que pusiste cuando te lo entregué. Creí que lo considerarías un tesoro, que lo cuidarías, pero has cometido la mayor de las estupideces. Ylva pareció desfallecer y estuvo a punto de desplomarse en el asiento. No tienes derecho a mentirme para luego enfadarte porque he cometido el error de creer tus palabras, replicó Helena. Si la gema es tan especial, ¿por qué no se la diste a Luke? El semblante de Ylva se contrajo con amargura. No responde a los Holdfast. Apartó la vista de Helena con los dientes apretados. Ni siquiera en manos de Orión fue más que una piedra dura y fría. Jamás mostró su poder a ninguno de sus descendientes. Se volvió cálida para algunas personas, pero siempre se enfriaba con el tiempo. Pero contigo funcionó. Podrías haber hecho lo que fuera con ella, pero decidiste gastarla para curar a Ferron. Siento mucho no ser la marioneta que tú querías que fuera, repuso Helena con amargura. Se incorporó con dificultad. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido bajo sus pies. No sabía cómo asimilar lo que acababa de descubrir. Después de haber pasado tanto tiempo sintiéndose culpable por su falta de fe, resultaba que todo era un invento. Ya no sabía que era real y que no. Todo había sido un engaño enrevesado hasta que la vendieron a Kane. Y Luke, le dolió en el alma pensar en su amigo. ¿Qué haría si se enteraba de la verdad? ¿Debía ser ella quien se lo contara? La religión era un tema del que siempre había evitado hablar, así que ¿por qué iba ahora a sincerarse y destruir todas sus creencias? No podía hacerlo. Había demasiado en juego, e Ylva lo sabía. Helena se detuvo bajo el marco de la puerta. La próxima vez será mejor que me digas qué quieres en vez de confiar en que fracase cuando tú lo consideres oportuno. Tal vez así evitemos decepcionarnos la una con la otra. ¿Quieres que te sea sincera? La voz de Ylva era viperina. Quiero que mates a Kane Ferron.
Elena se quedó paralizada y se giró lentamente. Ylva la miró fijamente a los ojos. Había recuperado la compostura y volvía a mostrarse fría como un lago. Nuestra intención desde el principio fue que muriera, pero quiero que lo hagas tú. Has creado una nueva amenaza para Luke, así que debes ser tú misma quien le ponga fin. Kane no nos ha traicionado. Asesinó a mi sobrino. La voz de Ylva resonó como un látigo. Elena se percató de la furia y el odio que mantenía ocultos bajo la superficie, ahora que estaban emergiendo de lo más hondo, como si fuera una bestia. ¿Qué pretendes hacer? ¿Esperar a que elija a su próxima víctima? ¿Cuántas vidas estás dispuesta a arriesgar? A Elena se le formó un nudo en la garganta. No puedes pedirme que traicione, ¿por qué no? ¿Qué ha hecho por ti, Marino, salvo tratarte como la idiota que eres? Te da unas cuantas baratijas y ya estás dispuesta a ofrecerle tu lealtad. Los ojos de Ylva repararon en la tela impermeable que Elena seguía aferrando entre las manos. Si Ferron quisiera poseerte, ya lo habría hecho. No eres más que un juguete para él. Se dedica a darte cuerda y ver cómo das vueltas. No, estoy avanzando. Si me dejas algo más de tiempo, conseguiré lo que Crowder me pidió. A Ylva se le escapó una carcajada seca y llena de escepticismo. Crowder estaba muy equivocado si pensaba que serías capaz de domar a Ferron. Ni siquiera un perro te haría caso. Sacudió la cabeza con desdén. Pero adelante, eres libre de negarte a hacerlo. Sinceramente no importa, tenemos pruebas suficientes para demostrar su traición. Jan ha reunido un buen montón de documentación. No nos costará nada entregársela a los inmarcesibles. Te aseguro que este asunto está más que blindado. ¿Prefieres que hagamos eso? ¿Crees que esta vez lo matarán de una vez por todas? Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. No pueden hacerle eso. La mujer ni se inmutó. ¿Por qué no? A mí me parece lo más adecuado después de todo lo que ha hecho él. De hecho, diría que hasta se lo merece. Fue entonces cuando Elena cayó en la cuenta de algo de lo que debería haberse percatado desde el principio. Ylva solo buscaba venganza, mientras que Crowder pensaba en la guerra civil. Analizaba los tejemanejes políticos de los países vecinos. La estrategia bélica de Ylva se reducía a un tema personal. Todo giraba en torno a Luke, al legado de su familia y a una sed implacable de venganza. Crowder era lo suficientemente ambicioso como para querer que Elena se ganara la lealtad de Kane para usarlo a largo plazo. Sin embargo, Ylva nunca había contemplado ese objetivo. Pero lo necesitamos. Sin él no habríamos avanzado tanto. Si lo perdemos, la guerra volverá a torcerse y la gente culpará a Luke. Ilsa sonrió a Ladina. Afortunadamente, en los últimos meses, Ferron se ha convertido en pieza clave entre los inmarcesibles. Cuando desaparezca sin dejar rastro, se generará el caos en sus filas. No puedes hacer eso, repitió Elena. Estoy intentando salvar a todo el mundo, Marino. La voz de Ylva se rompió de la emoción. Y eso te incluye a ti. Por mucho que lo hayas idealizado, Kane Ferron no es una persona, sino un monstruo. Ylva se llevó la mano al corazón, un gesto que solía reservar para hablar de Apolo. Deberíamos haberlo eliminado a él y a su familia hace tiempo, pero a Paul le preocupaba la reacción de los gremios. A pesar de las sospechas que rodearon su nacimiento, dejó que ese chico estudiara en la academia, y mira cómo le pagó su generosidad. No cometeré el mismo error con Luke. Ylva, por favor, puedo conseguir que me sea leal, solo necesito tiempo. La mujer la miró fijamente. ¿Estás eligiendo a Ferron antes que a Luke? ¿Vas a renunciar a los votos que hiciste? La pregunta la dejó helada. No, repuso rápidamente. No, repitió con la voz quebrada. Soy leal a la causa, pero... Tragó saliva varias veces. Si tuviera alguna prueba de que me es leal, de que hará todo lo que le pidan, ¿permitirían que siguiera con vida? Si no lo consigo, te juro que... lo mataré yo misma. Porque, si es leal, podría sernos de utilidad. Por favor, Ylva. La mano derecha de Luke dejó escapar un suspiro. Parecía cansada. Si eres capaz de poner a Ferron de rodillas, si consigues que se arrastre y esté dispuesto a hacer cualquier cosa, te dejo quedártelo. Te doy un mes. Luego negó con la cabeza. Pero sé sincera contigo misma. La gente como él no sabe lo que es la lealtad. Los Ferron son tan corruptos como el hierro que tanto aprecian. Elena sintió un nudo en la garganta que apenas le dejaba hablar. Lo conseguiré, sea como sea. Terminaré el trabajo. Dile a Crowder que no envíe esa documentación. Ylva apoyó los codos en el escritorio y la cadena del amuleto vacío quedó colgando entre sus dedos.
Tienes un mes, Marino. Capítulo 46. Diciembris 1786. Un mes. Fue como si lo hubiera grabado a fuego en los huesos. Aquella noche, Elena no pudo conciliar el sueño. La atormentaba el futuro. Antes del amanecer, asistió a una misa de ascuas en las que el falcón Matías consagró el año nuevo a las manos de sol, y cuando terminó, se fue a trabajar al hospital. Se sentía acorralada, como si el mundo se cerrara a su alrededor, y no tuviera escapatoria ni a nadie a quien recurrir. Trató de aplacar sus miedos mediante la animancia, pero aquella práctica le consumía demasiadas fuerzas, y acabó sumida en la desesperación. Cuando terminó su turno fue a la oficina para ver si podía quedarse durante el siguiente. Lo más probable era que todos prefirieran celebrar el solsticio, y a Elena le convenía mantenerse ocupada. En el escritorio de la oficina se encontraba Purnell, tras un letrero que rezaba Sofía P. Elena se puso en tensión nada más verla, pero antes de que pudiera decir algo, Purnell le entregó un folio. Ylva Holfast me pidió que te diera esto al acabar el turno. Elena dudó un instante antes de leerlo. Solo había unas líneas. Como agradecimiento por su esfuerzo, Ylva le concedía unas horas libres para que acudiera a la fiesta del solsticio de Solís Esplendor. Luke estaría allí y deseaba verla. Ria también quería que asistiera. Elena contempló el papel sin inmutarse. Ahora veía claramente la manipulación. Ylva estaba perdiendo facultades, o tal vez Elena empezaba a darse cuenta de cómo era en realidad. Se puso sobre el uniforme el jersey de lana verde que Ria le había regalado y se encaminó hacia Solís Esplendor. Ya era de noche y tanto el año como el sol se estaban preparando para renacer. En 4 semanas, Kane estaría muerto. Cuando iba a llamar, la puerta se abrió de par en par, derramando calor y luz, música y carcajadas. Elena tuvo que entrecerrar los ojos por la sorpresa. ¿Se había equivocado de casa? ¿Marino? No sabía que venías. Se trataba de Alistair, uno de los soldados del pelotón de Luke. Pasa, pasa, hay un montón de comida. Nada más entrar, sintió que había escapado de la realidad para adentrarse en una versión de ensueño de Solís Esplendor. La casa rebosaba vida, adornada con guirnaldas, serpentinas y ramas de hojas verdes. Los niños correteaban por todas partes como una jauría de cachorros salvajes. Elena sabía quiénes eran. Reconocía a cada una de esas personas, sin embargo, algo se le antojaba extraño, como si estuviera mal. ¿Por qué estaban todos tan contentos? En la primera habitación la música fluía desde un gramófono, acompañada de risas ebrias. Apenas había atravesado la sala cuando alguien le puso una taza de vino especiado en las manos. Le dio un sorbo, estaba caliente y dulce. No se parecía en nada al vino agrio y aguado del racionamiento. Era evidente que habían recuperado los puertos y que el comercio volvía a surcar el río. Aún así, lo único en lo que Elena podía pensar era ¿quién les ha conseguido todo esto? Y al mismo tiempo, recordaba las heridas lacerantes de su espalda, el tejido muerto que lo había envenenado. A pesar de estar demacrado, gris y a punto de desfallecer, lo primero que quiso saber era si había funcionado. La vista se le nubló. Caminó sin fijarse en nada hasta que reconoció a Titus Bayard, sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Estaba pelando naranjas, debían de haberlas traído de la costa sureña. En la mesa que tenía al lado había toda una montaña de mondas de naranja. Elena buscó otras caras que le resultaran familiares. Layla y Soren estaban apretujados en un mismo sillón. Este último tenía cara de pocos amigos. Desde que estuvo en el hospital, Soren dejaba que su hermana se saliera con la suya en todo momento. Layla se había recuperado por completo a gran velocidad y se comportaba como si todos hubieran exagerado lo ocurrido. Cuando se enteró de que Luke había intentado saltarse las órdenes, discutieron acaloradamente. Elena solo lo sabía de oídos, pero el asunto debió de ser grave, porque el pelotón se mantuvo en la reserva durante semanas hasta que se calmaron los ánimos. Ahora parecía que todo iba mejor, aunque Elena no pudo evitar sentir que el ataque, de alguna forma, había perjudicado a Soren más que a los demás. Uno de los detalles que se recalcaban siempre que se contaba la historia de los Bayard era que Soren era mayor que Layla. Había nacido 20 minutos antes que ella. En el pasado, esa diferencia de edad fue una cuestión de vital importancia para establecer una jerarquía. Aunque se comentaba como una broma,
Elena sospechaba que Soren se lo tomaba más en serio de lo que parecía. Independientemente de su puesto como paladina primera, Layla no solo era su gemela, sino también su hermana pequeña. Luke estaba jugando a las cartas con un grupo de soldados convalecientes, mientras que Layla y Soren se limitaban a observar en silencio. Layla no paraba de mover la pierna hacia adelante y hacia atrás. Los engranajes de la prótesis chasqueaban al mismo ritmo. Clic, clic, clic. Elena se arrodilló junto a Titus. Quería tachar de la lista todo lo que se sentía obligada a hacer antes de marcharse. El ambiente festivo de la casa encajaba tan poco con sus ánimos que le daba náuseas. «Hola, Titus», lo saludó. Siempre seguía el mismo guión. «¿Te importa si miro un poco dentro de tu cabeza?» Titus no respondió, pero Elena se quitó un guante y posó los dedos sobre la cicatriz que lucía en la sien. Cerró los ojos para concentrarse en la resonancia. Todo seguía igual, salvo ella misma. Durante el último año había mejorado su técnica y comprendía mejor cómo funcionaba la mente. Había descubierto ciertos patrones de energía que antes desconocía. Ahora veía en qué se había equivocado. Cuando transmutó el tejido no siguió esas corrientes de energía que impulsaban la conciencia a través del cerebro. Por supuesto, Titus era incapaz de responder y tenía un cerebro limitado. Elena lo había dejado atrapado dentro de su propia conciencia. La conexión se rompió de repente cuando Titus le apartó la mano. Tenía el rostro compungido y la naranja que sostenía en la mano se había convertido en pulpa entre sus dedos. Agitó la cabeza un par de veces como si quisiera aclarar sus pensamientos. Elena lo observó, buscando algún indicio de la persona que fue, pero Titus se alejó de ella con expresión inquieta. Volvió a ponerse el guante. ¿Sería capaz de curarlo? La idea le provocaba vértigo. Tenía que estar segura. No podía darle esperanzas a Ria para acabar rompiéndole el corazón de nuevo. Un estallido de risas la sobresaltó y la hizo volver a la realidad. Se dirigió a una habitación en la que había menos ruido y también menos gente, y se apoyó en el alféizar de una ventana tratando de recobrar la compostura. Allí hacía más frío, y las cortinas amortiguaban un poco el ruido. ¿Elena? Cuando alzó la vista vio a Penny Fabien a su lado. «Sabía que eras tú», dijo. «¿Te encuentras bien? ¿Tienes mala cara?» Penny era un año mayor que ella. Había sido la responsable de la residencia de Elena cuando estaban en la academia. «Hay demasiada gente», respondió, y luego apartó la vista. «¿Ha pasado algo?» Penny la miró con curiosidad. «¿A qué te refieres? ¿Por qué está todo el mundo tan contento?» Penny parpadeó confundida. «Estamos contentos porque la guerra está llegando a su fin». Elena la miró desconcertada. La guerra no estaba llegando a su fin. Ni siquiera tenían una estrategia para ganar. Llevaban 6 años luchando por sobrevivir y esperando un milagro que nunca sucedería. «¿No has ido a la misa de ascuas?», preguntó Penny. El falcón Matías nos ha hablado de las fases de la transmutación y cómo cada una se corresponde con un periodo de la guerra. Estamos a punto de sufrir la última transformación, aquella en la que el alma se purifica por completo. Piénsalo. Hace un año estábamos arrinconadas en el cuartel general, no había suministros y apenas teníamos raciones para seguir luchando. Pero ahora hemos recuperado toda la isla este y los puertos. Todo porque hemos mantenido la fe. Elena no había escuchado ni una sola palabra de Matías durante la misa. Lo único que oía era la voz de Ylva repitiendo «un mes», sin cesar. «¿Qué?», preguntó con un hilo de voz. Penny la miró con pena. «Supongo que, como no estás en el frente, no tienes ni idea de lo que está pasando, ¿no? Este año nos ha ido de maravilla». Penny estaba radiante. «Y eso es porque hemos superado la prueba. Nos hemos mantenido firmes y no hemos permitido que el miedo nos corrompiera. Por eso el dios Sol está remando a nuestro favor. Ahora ya no podemos perder». Elena se encogió como si hubiera recibido un golpe, y miró a Penny con tanto desprecio que la chica perdió la sonrisa y le devolvió la mirada con cierta incomodidad. «Ah, es cierto», dijo Penny retorciendo las manos. «Me enteré de lo que pasó en el consejo. Perdona, no quería decir que tu alma estuviera...». Elena estaba apretando la mandíbula tan fuerte que empezó a temblarle todo el cuerpo. Penny dio un paso hacia ella y le acarició suavemente el brazo. «No te sientas mal. Estoy segura de que lo hiciste con buena intención. Todos llegamos a un punto en el que pensamos que lo mejor es rendirse, pero piensa lo mucho que todo ha mejorado desde entonces. Tal vez tú fueras la última prueba que necesitábamos superar». Elena sintió que perdía el control.
Estaba a punto de ponerse a gritar. Jamás había imaginado algo así. ¿De verdad creían que habían tenido éxito el último año? ¿Y que estaban a punto de ganar la guerra porque la resistencia se había negado a su propuesta de usar la nigromancia? ¿Pensaban que habían pasado una especie de prueba espiritual final? Sin pretenderlo, Elena había alimentado sus fantasías. Ahora ya daba igual lo que sucediera, nadie la escucharía. Siempre sería la que sembró la duda, la que los tentó. De repente, recordó la extraña expresión que adoptaron Ylva y Crowder cuando rechazaron su idea, y le pidieron que se marchara. Les había dado una oportunidad de oro. Por eso Ylva le había revelado la verdad sobre Orión, porque sabía que nadie creería lo que Elena tuviera que decir. Y por si fuera poco, Ylva quería que hiciera algo más, matar a Kane, enterrar las pruebas, el verdadero motivo por el que habían ganado. Ese era su último milagro. Elena se obligó a respirar, pero apenas logró emitir un sollozo ahogado. Penny le dio un abrazo con todas sus fuerzas. «No pasa nada», le decía, como si Elena fuera una niña que necesitara calmarse. «Todos cometemos errores, no tienes por qué sentirte mal, ya ha pasado». Penny le dio una palmadita en la espalda. «¿Sabes qué pasa? El problema es que estás muy aislada. Nosotros estamos en el frente, pero tú siempre estás en el hospital, y no ves lo que está pasando en realidad». «Supongo que debe de ser eso», replicó Elena sin añadir nada más. Penny la soltó y asintió. «No te preocupes, quédate conmigo esta noche, me aseguraré de que nadie te moleste». Elena se sentía tan aturdida que no pudo impedir que Penny la apartara de la ventana y la llevara a otra habitación donde Alistair estaba tocando el piano. Soren jugaba las cartas en un rincón y Layla había desaparecido. Varios del grupo se habían reunido alrededor del piano, cantando, entre ellos Luke. Penny dejó a Elena en el sofá y tras intentar convencerla de que la acompañara, también se colocó junto al piano. Elena permaneció en tensión y esperó a que Penny se distrajera lo suficiente para poder escabullirse de allí. Sin embargo, no tuvo ocasión. En cuanto Luke la vio, se acercó y se sentó a su lado. «Me alegro de que sigas aquí. Temía que ya te hubieras ido». Ella no dijo nada y se limitó a negar con la cabeza. «¿Te encuentras bien?», preguntó su amigo. «Solo estoy cansada». Luke se acercó un poco más. «¿Tus aprendizas no son capaces de seguirte el ritmo?» «No, lo hacen bien, pero parece que siempre hay algo más que hacer». «No sé, yo creo que te gusta estar ocupada». Había cierta ironía en su voz. Elena sintió que se apretaba aún más el nudo que tenía en el estómago. «Será eso», consiguió responder. Soren se sentó en el brazo del sofá y luego se dejó caer junto a Elena. «Tienen que esconderme. Le han contado a mi madre que estaba apostando». «Estás muerto», dijo Luke entre risas. «¿Has ganado al menos?» Soren negó con la cabeza apesadumbrado. «Joder, ¿por qué viene Layla para acá?» «Esa boca, por favor, y encima en la casa de tu madre». Luke chasqueó la lengua. «Y con tu hermana tan cerca». «Vete a la mierda». Layla se dirigía hacia ellos con un rectángulo enorme colgado del cuello. Se paró delante de los tres. «Mamá me ha obligado a hacer fotos», dijo señalando el aparato. Soren emitió un gruñido. «Pónganse derechos y quédense quietos. Este aparato es muy tiquismiquis», añadió Layla, mientras ajustaba la lente moviéndola hacia adelante y hacia atrás. «Soren, ¿es que has perdido la columna vertebral? ¿Cómo es posible que parezcas un saco de patatas con una armadura? Estás arrugado como un fideo pasado. Luke, dale un codazo, ¿quieres?» Luke metió la mano por detrás de la espalda de Elena para complacerla. «Así está mucho mejor», dijo Layla, con una sonrisa de oreja a oreja, y al instante Luke también iluminó su rostro. «Muy bien, no quiero ver caras largas, estamos celebrando el solsticio. Alégrense». Miraron fijamente el aparato y justo antes de que sonara el chasquido, Luke le pasó el brazo a Elena por encima del hombro y la acercó a él. Elena intentó mantener las comisuras de los labios hacia arriba, hasta que el flash los deslumbró a todos. Luke soltó un gemido y se protegió los ojos. «Por la luz del sol, creo que me has dejado ciego». «Soren, mamá quiere que nos hagamos una foto con papá». A regañadientes, Soren dejó que su hermana lo levantara del sofá y lo llevara a rastras a otra habitación. Elena los observó alejarse. Sentía como si le aplastaran el pecho. Tenía las manos tan apretadas que se le estaba clavando el cuero de los guantes en los nudillos. «¿Estás pensando en tu padre?», preguntó Luke con delicadeza. Lo cierto era que no, pero tal vez ese era el problema. Debería pensar más en toda la gente que había muerto.
en aquellos que lo único que tenían en común era haberse cruzado en su camino. No sabía si la vivemancia se trataba de una maldición, pero cada vez estaba más convencida de que ella sí lo era. «¿Él? ¿Qué te pasa?», insistió Luke rozándole el brazo. Elena lo miró y supo que no tenía más remedio que elegir. Luke o Kane. Solo podría salvar a uno. Tenía que elegir a Luke, pero eso haría que Kane muriera. «Tengo que irme», hizo amago de levantarse. «No es verdad», Luke le cogió de la mano. «Siempre dices lo mismo, pero esta vez no pienso permitírtelo. Quédate con nosotros». Le dedicó una sonrisa arrebatadora y suplicante. Luke nunca había sido demasiado perseverante. Desde siempre, desde que la encontró llorando al salir de su primera clase porque el profesor tenía un acento norteño muy marcado y hablaba demasiado deprisa para ella. Luke se armó de paciencia y la hizo entrar en razón en un rincón lleno de polvo de la biblioteca. A la semana siguiente, el profesor habló más despacio y dejó escritos en la pizarra todos los conceptos claves para que Elena pudiera anotarlos y estudiar con calma. Tener a Luke en su vida siempre había sido algo mágico. No tenía por qué molestarse en hacer todas esas cosas por ella, pero lo hacía, y las seguía haciendo, desde el primer día que la conoció. Decidió que quería que fuera su amiga. Y si eso implicaba estar sentado durante horas en la biblioteca esperando a que Elena terminara los deberes, eso hacía, a pesar de que odiaba los deberes. Elena no era capaz de imaginar sus años en la academia sin Luke. Era como imaginar un mundo sin sol. «Venga, dime, ¿qué pasa?», preguntó inclinándose hacia adelante hasta que quedaron cabeza con cabeza. Todo iba mal y seguiría así, y no era culpa suya, pero eran ellos quienes lo sufrían. No podía decirle eso, claro. Sería demasiado cruel acabar con todo, confesar que toda su vida se había basado en una mentira. «Están tan contentos que casi me da miedo», respondió al final. Lucas sintió despacio, parecía menos preocupado. «Lo sé. Cuesta creer que todo vaya a acabar, no parece real». Le dio un suave empujón en el hombro. «Por eso es importante tener gente que te ponga los pies en la tierra». Miró a la habitación de al lado, donde Layla y Soren estaban arrodillados junto a su padre. Ria les estaba haciendo una foto. «Cuando me parece imposible, me ayuda a pensar en todo lo que me espera en la vida». Elena sintió una presión en el pecho y se preguntó a qué fantasía se aferraría Luke para despertarse cada mañana. Como no dijo nada, su amigo le dedicó una sonrisa traviesa. «Nos iremos de viaje, como dijimos, cuando la guerra acabe y todo vuelva a su cauce. A Ylva no le importará seguir gestionándolo todo un poco más. No podremos hacer el viaje largo que planeamos, pero si esperamos a la época de sublimación, podemos visitar Etras y pasar allí una semana antes de que suba la marea. Siempre he querido ver las ciudades perdidas. Todavía tengo en la pared el mapa que me regalaste». «Eso no va a pasar, Luke», replicó Elena en un susurro. Si él quería creerse esa mentira estaba bien, pero ella no pensaba hacerlo. No podía participar en sus engaños. «¿Qué?». Elena miró los guantes que cubrían sus manos, sintiéndose hueca por dentro. Tragó saliva. «Cuando todo esto acabe, no quiero que pienses que seguiremos siendo amigos. Creo que será lo mejor para los dos». «¿Por qué?», parecía horrorizado. «Porque ya no soy tu amiga. La Elena Marino que conociste murió hace 6 años en un hospital de campaña. Ya no existe. Tienes que dejarla marchar». Pero no lo hizo. De hecho, Luke volvió a tomarla de la mano. Tenía la cara compungida, aunque seguía siendo tan bello como siempre. Incluso en lo más crudo del invierno parecía bañado por la luz del sol. Aunque no fueran una extensión de la divinidad, los Holfast tenían un aspecto que merecía ser inmortalizado en mármol. Habían nacido para pasar a la eternidad, como el sol. Elena no era un planeta ni un ser celestial, solo era un ser humano atado al presente, a la brevedad de la existencia, y sentía cómo se le agotaba el tiempo. «No, no pienso dejarte marchar», dijo. «No puedo, él». «Dime, ¿qué te pasa?». «Lo arreglaré. Tú y yo siempre seremos amigos». Elena se apartó sacudiendo la cabeza. Lo único que conocía Luke era Palladia, la alquimia y la llama eterna. Junto con sus ideales de purificación entre llamas, pruebas y sacrificios, la pureza a través del sufrimiento. Creía que todo merecía la pena con el tiempo, en esta vida o en la otra. Si Elena hubiera estado en el frente, tal vez también lo habría creído. Sin embargo, llevaba 6 años viendo morir a gente cada día. Había presenciado las consecuencias de todas las batallas.
Había sufrido la devastación hasta sentir que se asfixiaba. Nada ni nadie la convencería nunca de que ese sufrimiento era algo noble o puro. Ninguna recompensa valía algo así. Engañar a las personas para que pensaran lo contrario era una crueldad. Pero, ¿cómo iba a contárselo a Luke? No podía decirle que nada había tenido sentido, que los milagros en los que creía no eran más que trucos de magia, comprados y pagados con traición. No podía hacerlo. Si alguna vez fui amiga tuya, déjame marchar. Se zafó de su mano y salió corriendo de la casa. Le latía tan fuerte el corazón que le dolía. La sangre le retumbaba en los oídos, hasta el punto de que apenas sentía el viento ni el frío que la abofeteaba las mejillas. Estaba nevando. Los copos caían en espiral a la calle. Alzó la mirada al cielo. Decían que daba buena suerte que nevara el día del solsticio, algo resplandeciente en la noche más larga del año. Se quedó mirando la nieve hasta que el frío le entumeció las manos y los pies. Quiso quedarse allí y morir congelada. Una vez leyó que era la forma más apacible de morir, como quedarse dormido. El faro de la llama eterna ardía en lo más alto. Elena le dio la espalda y deambuló sin rumbo. No tenía a dónde ir. Su vida era muy limitada, no tenía hogar más allá de la academia. Siguió el único camino que conocía de memoria. En el reducto se respiraba una calma aterradora. Las nubes cargadas de nieve reflejaban el brillo tenue y plateado de las lunas. Elena siempre habría creído que el reducto era un edificio feo, sobre todo comparado con las líneas orgánicas y elegantes de la arquitectura de la isla. Sin embargo, la brutalidad del acero, los muros de hormigón y las altas chimeneas le parecían mucho más apropiados para las circunstancias actuales. No quería estar en un lugar bonito. El reducto carecía de pretensiones y decoraciones que distrajeran la vista. No ocultaba lo que era, y eso no podía decirse de la ciudad ni de la academia. Una mentira, todo había sido una mentira. Los emblemas celestiales que engalanaban la ciudad, los murales, los retratos de los Holfas, donde siempre salía el sol. Todo mentira. Se le entumeció la cara, pero no logró convencerse de dar la vuelta. Fue directa al módulo, donde la puerta se abrió con facilidad, a pesar de tener los dedos rígidos. El viento hacía vibrar las ventanas. Se sentó a la mesa y apoyó la cabeza en el borde. Cerró los ojos. La puerta se abrió de golpe. Elena levantó la cabeza al instante y contempló con asombro que Kane se encontraba bajo el marco de la puerta. Tenía nieve en el pelo, en las pestañas y en las cejas, como si hubiera atravesado una nevisca. Sus ojos la encontraron de inmediato, y la recorrieron de arriba abajo. Ella le devolvió la mirada y sintió que el deseo la consumía por dentro. «¿Qué sucede?», preguntó en cuanto cerró la puerta. «¿Ha pasado algo? ¿Cómo has sabido que estaba aquí?». La miró con dureza. «Tengo este sitio vigilado». «¿Cómo no?». Que no hubiera visto a los necrómatas no significaba que ellos no la hubieran visto a ella. «¿Por qué estás aquí?», repitió mirándola de arriba abajo otra vez, y desarmada además. Había escondido las dagas en el laboratorio. Si alguien veía que las llevaba encima, le harían preguntas que no sabría cómo responder, y después de la reacción de Ylva, las consideraba demasiado personales como para mostrarlas. No sabía que iba a venir, no tenía dónde ir. Si no es por un asunto de la resistencia, no deberías haber venido. La chica se limitó a sentir. Tenía razón, claro. Debería haber ido al puente. Y saltar desde allí. No, parpadeó para alejar ese pensamiento de su mente. El único motivo por el que Ylva y Crowder le habían mentido todo este tiempo era porque sabían que Kane captaba sus emociones al vuelo, como si tuviera sus sentimientos escritos en la cara. «Tienes razón, lo siento», respondió con voz áspera, apenas un susurro. «Ya me voy». Se movió con lentitud, intentando no mirarlo, pero al pasar por su lado, Kay la tomó del brazo y la giró. La dejó con la espalda contra la pared y la miró fijamente a los ojos. «¿Qué ha pasado?» «Nada», se apresuró a bajar la vista. Sentía su mirada como un hierro candente sobre la cabeza. Solo he venido porque estaba preocupada por ti». Kane soltó un bufido. «¿Desde cuándo te preocupas por mí?» Sin pensarlo, levantó la cabeza. Kay la miraba con dureza, a la defensiva. El hielo se había derretido sobre su cabello en gotas que temblaban y brillaban como si tuviera estrellas en el rostro. «No lo sé», contestó con sinceridad. Era algo a lo que se había acostumbrado casi sin darse cuenta. Kane resopló de nuevo. «¿Y ahora qué? ¿No puedes evitarlo?» «He venido porque quería verte». En cuanto lo dijo, se dio cuenta de que era verdad. Había venido por eso.
El chico tragó saliva. ¿Por qué? Sintió un nudo en la garganta. Me da miedo venir un día y que ya no estés. Kane se quedó muy quieto y la miró con detenimiento. Se le notaba indeciso y había un brillo en sus ojos que Elena no logró descifrar. ¿Te estás despidiendo de mí, Marino?, preguntó con una sonrisa. La pregunta la hizo sobresaltarse. Lo cogió por la camisa. No. 1 mes. Tragó saliva. Estaba preocupada y no tenía dónde ir. Ya lo había dicho. Se sentía estúpida por haber confiado a ciegas en todo el mundo. Y ahora era demasiado tarde. Había tardado tanto en darse cuenta de que ya no le quedaba tiempo. Kane tenía la mano apoyada sobre su hombro y ella notaba su calor. Elena se mordió el labio y tragó saliva con dificultad. Siempre tienes que volver, afirmó. ¿De acuerdo? No mueras, prométeme. Le falló la voz. Marino, ¿qué ha pasado? Intentó apartarse, pero Elena no lo permitió. Nada. Solo es que pasé un montón de tiempo haciendo tu botiquín y estuve casi 1 hora enseñándote a usarlo. Así que creo que serías muy desconsiderado si te murieras. A Kane se le escapó una carcajada seca. Acto seguido, se acercó tanto que le acarició la coronilla con la barbilla. Soltó un suspiro que sonó algo exasperado. Está bien, accedió, pero solo porque me lo pides tú. Esas palabras la atravesaron como si le hubiera dado una puñalada en el pecho. Durante mucho tiempo había pensado que podría con todo. Por la guerra, por Luke, que tenía el valor de pagar cualquier precio, pero ahora sabía cuál era su límite. Kane no era inocente, pero tampoco se merecía lo que le harían si lo pillaban. No moriría ni aunque ella pudiera arrancarle el talismán para llevárselo. Acabaría en una especie de limbo maldito dentro de Murrough. Él apartó la mano de su hombro y dio un paso atrás. Se le notaba cansado. No deberías haber venido aquí, repitió. Pensé que era una emergencia. Si vienes sin motivo, pones en peligro mi tapadera. Tendré que decidir si es necesario acudir o no. Hasta que no mencionó a Blackthorn, Elena ni siquiera se había planteado lo mucho que se estaba arriesgando Kane. Crowder e Ylva habían insistido tanto en el peligro que él suponía que jamás había pensado en la amenaza que la resistencia representaba para Kane. Sintió que se mareaba. Siempre pensó que él estaba más a salvo que ella, que era ella la que se arriesgaba al adentrarse en territorio enemigo con un cuerpo mortal. Sin embargo, la realidad no era así. Los espías y exploradores que trabajaban para la resistencia llevaban pastillas de cianuro para evitar ser interrogados si eran capturados. Para Kane, eso no era una opción. Tampoco podía huir, porque Murrock tenía la filacteria. Habría estado más seguro enviando a los necrómatas, pero había venido en persona y había venido porque Elena estaba allí. ¿Cómo era posible que Ylva no entendiera lo que eso significaba? Lo siento, admitió Elena. No volveré a hacerlo. Él no pareció creerle. Lo juro, insistió, no volveré a menos que tenga una razón de peso. Kane se limitó a sentir. Me has dado tu palabra, espero que la mantengas. Sintió un nudo en el estómago. No confíes en mí. No confíes en la llama eterna, somos unos mentirosos. Elena asintió. Cuando Kane se marchó, Elena se quedó sola en el módulo. Las ventanas seguían vibrando por el viento, y cada vez hacía más frío, pero aún así permaneció allí, pensando qué debía hacer.